Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos ofrece del libro de los jueces en el capítulo 2, versículos 11 al 19, el Salmo 105 y del Evangelio según San Mateo en el capítulo 19, versículos 16 al 22. Nos dice el texto del libro de los jueces. Los israelitas ofendieron al Señor con su conducta y dieron culto a los dioses. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, que los había sacado del pueblo, de los pueblos vecinos, y lo adoraron, provocando con ello la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarte. La ira del Señor se desató contra Israel, los entregó en manos de asaltantes que los saquearon, los dejó vendidos a sus enemigos de alrededor y no fueron capaces de resistirlos. Siempre que prendían una expedición, el Señor se ponía en contra de ellos y fracasaba, como el mismo Señor les había dicho y jurado. Llegaron a una situación desesperada. Entonces el Señor suscitó jueces que los libraron de las bandas de los asaltantes, pero tampoco hacía caso a los jueces. Se prostituyeron ante otros dioses y los adoraron. Se apartaron pronto del camino que habían seguido sus antepasados. Ellos habían sido dóciles a los mandamientos del Señor, pero no los imitaron. Cuando el Señor hacía surgir jueces, Él estaba con el juez y los libraba de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque el Señor se compadecía al oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a pecar y se comportaban peor que sus antepasados. Se iban detrás de otros dioses, le daban culto y los adoraban, sin abandonar sus maldades ni su terca conducta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empezamos hoy la lectura de otro libro, pero que en realidad es la continuación de la historia de la tradición deuteronomista, que es una tradición posterior, digamos así, una relectura de la historia de la salvación. El libro de los jueces, que vamos a leer durante cuatro días, nos presenta justamente la realidad ya del pueblo en la tierra de Israel, en la tierra que el Señor les había dado. Recordemos que el sábado pasado, en la lectura continuada de la liturgia, Josué había hecho una alianza y ellos entraban en la tierra y ocupaban ciudades que no habían edificado, que ocupaban o cultivaban la tierra que ellos no habían conquistado y los frutos, los dones de los frutos que ellos no habían plantado, olivos y la viña. Pero es interesante que la alianza que ha hecho el Señor era justamente la fidelidad al Dios que lo había liberado de Egipto. Y ese Dios les había dado la tierra que emana leche y miel. Pero ellos muy pronto se mezclaron con los habitantes, por eso es una conquista que aparentemente es hacer tabla rasa, o sea, limpiar a todos los que vivían ahí, pero en realidad no era así, sino ellos se fueron mezclando con los habitantes y al mismo tiempo empezaban a asumir sus dioses, sus divinidades, y uno de los dioses fuertes era Baal, el dios de la tierra, y Astarte, que era el dios de la fertilidad.
olvidando a Yahvé, que era el Dios exclusivo que los había liberado. Por eso es prácticamente este libro de los jueces muestra claramente olvido de Yahvé como el liberador, opresión de los enemigos y catástrofe, invocación, gemido, llorar, suscitar jueces que los liberaron otra vez y finalmente de nuevo la opresión. Es un ciclo que se va repitiendo constantemente. Por eso la liturgia ha seleccionado 4 textos y uno expone una síntesis del comportamiento que hoy hemos escuchado. Ustedes vieron cómo dice, el pueblo obró de una manera terca, mala, abandonaron al Señor. El Señor suscitó jueces, les devolvió la tierra, pero pronto abandonaron de nuevo. Es algo casi que innato en el hombre el querer construir su vida al margen de aquel que le regala todo. Nos pasa también hoy a nosotros. Y ese texto de la lectura de hoy justamente desarrolla como en una síntesis este mensaje y nos quiere presentar que no podemos vivir olvidándonos de aquel que nos ha dado los dones en toda circunstancia, en todo momento. De ahí que toda la palabra de Dios nos va relatando justamente el volver a Dios, el darnos cuenta que somos criaturas, el darnos cuenta que nosotros no podemos armar nuestra vida al margen del Dios que nos ha creado y nos ha dado la tierra como don, no como un don que es un regalo que nosotros tenemos que administrar correctamente. Y si lo administramos correctamente, si vivimos esta relación con Dios de una manera clara, nuestra vida será concorde al proyecto de Dios. Y ese proyecto de Dios en el Evangelio hoy aparece muy claro. Cuando la persona que se acerca a Jesús, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Todos queremos de una u otra manera alcanzar la vida eterna, pero queremos hacer una cosita. Y Jesús le propone todo el decálogo, que es la relación con el prójimo y rescatar la figura del pobre, porque él es el protegido por excelencia de Dios, porque está dejado de lado por una sociedad que no se acuerda de él. Vamos a pedir a Dios que Él nos haga sensible a la realidad a fin de que podamos nosotros vivir también una vida concorde al proyecto de Dios. Que Él nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día y un buen comienzo de semana. Y hoy quiero felicitar de manera muy especial a los catequistas, porque celebramos el Día del Catequista. Ellos que tienen la hermosa misión de enseñar a niños y a jóvenes el mensaje liberador del Señor, que sean testigos fieles, amantes de la palabra y que se sumerjan en esa palabra de Dios para encontrar la sabiduría que Dios les regala. Felicidades.